Buenas, bienvenidos a un programa más de Keep Moving, aquí los viernes a las 7 de la noche en su segmento Get It. Recuerden que este segmento es parte de nuestra nueva temporada donde estamos enfocados en informar y educar sobre diversos temas. Y si sos parte de la comunidad de Keep Moving aquí en nuestras redes sociales, en Facebook y también en Instagram, recuerden que estamos en Instagram como Keep Moving OF. ¿Se han dado cuenta ustedes han sido parte de esta serie sobre las adicciones? Y hoy, viernes 13 de noviembre, estamos finalizando esta serie del 2020. No se preocupen para los que me dicen, bueno, Indira, pero te hemos escrito que queremos saber más de las adicciones. No se preocupen que estamos preparando otra serie para el 21, o sea, el 2021, no el 21, el 2021. Hoy estamos terminando esta serie. Gracias a todos los que han estado pendientes. Hemos recibido muchísimos testimonios, muchísima respuesta positiva de parte de cada uno de los que se conecta con nosotros cada lunes a las 7 de la noche en el segmento Shine, cada miércoles a las 5 de la tarde en el segmento Hashtag con María de Jesús y cada viernes con nosotros aquí en este segmento de Get It. Recuerden también que en este momento ustedes pueden empezar a compartir este live en sus perfiles ahí de Facebook, mandárselo a sus amigos en WhatsApp, a todos los grupos de amistades que tienen en los chats, envíeselo porque siempre es bueno informarnos y dedicarnos sobre los diversos temas y más sobre el tema de adicciones que sabemos que en este tiempo, en este 2020, en estos tiempos de cuarentena, en muchas naciones, en varios países, casi todo el mundo, se han disparado las estadísticas en el tema de adicciones en diversos campos, ¿verdad? Entonces, con nosotros hoy tenemos a un especialista desde Kansas City, ahí en Estados Unidos, Javier Ley. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Te agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy. Así es. Y bueno, para darles un poco de introducción, ¿verdad?, al invitado de hoy, él es doctor en consejería profesional, máster en salud mental, máster también en transformación de sistemas de salud y ejecutivo en organizaciones sin fines de lucro que tratan el tema de adicciones. O sea, casi nada. Vamos a tener un programa de lujo hoy, de mucha información, así que ya vaya conectándose, compartiendo y sobre todo durante todo el live ustedes pueden enviar sus preguntas sobre el tema, que para eso estamos hoy también, el especialista, para responder cada una de estas dudas. Y bueno, y sin retrasar más el tiempo, vamos a empezar con el desarrollo del tema de hoy. El doctor Javier me decía que quería poder dividir, ¿verdad?, la presentación de hoy en tres puntos, que es la etiología de la adicción, los factores multidimensionales, las barreras del tratamiento, que son, por ejemplo, el estigma y el trauma, y la recuperación, que es la vida al otro lado de la adicción. Eso me llamó muchísimo la atención, sinceramente. Y bueno, doctor, el tiempo es suyo. Puede comenzar. Perfecto, gracias, te lo agradezco. Me siento honrado de poder tener la oportunidad de compartir acerca de este tema. Y es un tema muy complejo, ¿verdad? Es un tema que lleva consigo bastantes emociones. Es un tema que lleva consigo bastantes opiniones personales y bastante subjetivo. Si uno le pregunta a un grupo de 100 personas, a cada uno, ¿qué piensa que es la adicción? Probablemente te van a dar respuestas diferentes de qué es la adicción. Siempre hay un tipo de tema que trae consigo filosofías personales. Por ejemplo, me imagino que personas en la audiencia van a tener ellos su propia filosofía acerca de qué creen que es la adicción, qué significa para ellos la adicción. Van a tener su propia filosofía de qué creen ellos que causa la adicción, cuáles son los factores por los cuales la adicción se desarrolla, y también van a creer de su propia manera cómo una persona se recupera si sufre de temas de la adicción. Por ejemplo, muchas personas van a creer o van a tener el pensamiento de que es una enfermedad, otros van a creer que es una deficiencia moral, otros van a creer que es un mal hábito, otros van a tener cualquier otra definición acerca del tema. Entonces es bien difícil llegar a tener un consenso sobre algo tan complejo y tan subjetivo, tan personal como es el tema de la adicción. Y quería comenzar con eso, ¿verdad? Quería comenzar con este tema de los factores multidimensionales que llevan al desarrollo de la adicción y qué significa adicción, ¿verdad? Hay muchos científicos, muchos profesionales, expertos que
al momento de definir qué es la adicción, toman un camino. Otro experto toma otro camino y otro experto toma otro camino. Yo soy un profesional que toma el camino de la integración. Entonces, yo soy el tipo de persona que cree que la adicción significa muchas cosas para diferentes tipos de personas y es importante para mí como profesional poder entender lo que significa para mis pacientes, por ejemplo, entender qué perspectiva del mundo tienen los pacientes, pero qué significado le dan ellos al tema de la adicción o al que ellos sean personas que sufren de la condición de la adicción. Y siempre hay temas, por ejemplo, cuando pensamos en qué es la adicción, en temas que tienen que ver con la naturaleza versus el medio ambiente. Mencionaste el tema, por ejemplo, de la neurobiología. ¿Qué pasa en el cerebro del ser humano cuando consume drogas ilícitas o alcohol? Inclusive, pero también eso se mezcla con temas ambientales, ¿verdad? Como por ejemplo los amigos que tiene la persona, las creencias que tuvieron los padres acerca del alcohol y las drogas cuando esta persona creció, los sentimientos que tienen las comunidades donde las personas se desarrollan, esos influyen bastante. La accesibilidad de las drogas y del alcohol también a temprana edad es otro factor que influye muchísimo en el desarrollo de la adicción. Pero quisiera comenzar con el tema genético. Actualmente se cree que entre 40 a 60% de las probabilidades de que alguien desarrolle una adicción son genéticos. Pero la genética por sí no es una predisposición que marca un tipo de cadena perpetua, ¿verdad? No es que decir que si alguien viene de una familia donde hay genética de alcoholismo, de adicción, es mi futuro, mi destino llegar a ser una persona que sufre de esas condiciones, porque tiene que ver cómo esa genética se intercambia las experiencias con el medio ambiente. Entonces es así como se logra desarrollar la adicción, pero comenzamos con el punto de partida que entre 40 a 60% de las probabilidades a que un ser humano desarrolle adicción son genéticos. ¿Okay? Después de la genética vienen los otros temas que ya compartimos. Uno es el tema psicológico. Y esto tiene que ver con la adicción como un método de automedicación. Por ejemplo, cuando un joven o una joven sufre de depresión, sufre de traumas, sufre de experiencias muy difíciles de niñez, ¿cómo trata de vivir la vida? A través de no sentir esos sentimientos negativos y encuentra una solución a través de una sustancia. Entonces, ese es un tema muy, muy importante, el psicológico, ¿verdad? Cómo los seres humanos utilizan las drogas y el alcohol para automedicarse. Otro tema importante es cómo los seres humanos también la parte espiritual es afectada con el tema de la adicción. Y hablo del tema espiritual no en referencia a la religión, sino más en términos de los valores humanos, ¿verdad? Y los valores humanos también bastante subjetivos. Yo puedo tener mi propio set de valores, vos podés tener los tuyos, otros miembros de la audiencia pueden tener los suyos, pero al final todos tenemos... o la mayoría de personas tenemos una voz interna, ¿verdad? Aquello que nos indica lo correcto versus lo incorrecto, lo aceptable versus lo no aceptable para nosotros. Y ese es otro tema que se ve afectado con el tema de las adicciones. Y quisiera detenerme aquí por un segundo y darte un ejemplo para ejemplificar estos temas genéticos, neuroquímicos, psicológicos y espirituales de los cuales hemos hablado. Entonces, imagínate un joven, un niño, una niña de 8 o 9 años que tiene problemas con atención, problemas de conducta en la escuela, ¿verdad? Es un niño o una niña que va a clase y los profesores tienen problemas con que este niño se mantenga sentado durante la clase, que no esté hablando con sus compañeritos, que no esté tratando de jugar mientras tiene que poner atención. Un niño que es usualmente distraído y que requiere de mucha atención del maestro para que el niño se enfoque y se concentre, ¿verdad? Entonces, este niño crece en este escenario y siempre los profesores lo están regañando, ¿verdad? A veces lo mandan a donde el director, llaman a la casa,
cuando el niño llega a la casa, la mamá y el papá lo están esperando y lo regañan, ¿verdad? Y me dicen, ¿cuántas veces me van a llamar del colegio porque no puedes estar tranquilo, ¿verdad? Y pues lo comparan, ¿y por qué no soy como tu hermana? Tu hermana pasa tranquila, saca buenas notas, nunca me han llamado acerca de ella y de vos me llaman toda la semana, que no puedes estar tranquilo, no puedes dejar de molestar en la clase, ¿qué es lo que te pasa? ¿Verdad? Y el niño crece en este ambiente y el niño realmente, él y ella o ella no sabe lo que está pasando. Él simplemente está viviendo su naturaleza de niño y en la cual se le dificulta por X o Y motivo poner atención y enfocarse en la clase. Pero crece ya en este ambiente a donde él no es igual que el hermano o la hermana, porque el hermano o la hermana sí se pueden comportar. No es al igual que otros estudiantes porque a él lo llaman los padres todas las semanas para ponerles quejas. Y él siente un tipo de vergüenza internalizada, que tal vez no la puede describir así por nombre, pero comienza a sentir o a hacerse las preguntas que por qué soy así, o por qué soy diferente, por qué no soy como mi hermano, mi hermana, o por qué no soy como los otros niños del colegio. Pasan los años, ¿verdad? 11, 12, 13 años de edad y este niño de repente le ofrecen alguna sustancia, ¿verdad? Y él siempre estuvo en las charlas de drogas en el colegio que le dijeron que las drogas eran malas, que no había que tocar las drogas, pero él, por la presión social que siente entre los otros amigos, llega y prueba X o Y sustancia, ¿verdad? Y de repente la vuelve a probar otra vez y la vuelve a probar otra vez y de repente encuentra que esta sustancia no solo es porque le causa risa y un buen momento con sus amigos, sino que le causa algo muy personal a este niño o niña. Sino él encuentra en ese momento que esta sustancia, que siempre le habían dicho que era muy peligrosa, es la sustancia que le da la respuesta a todas las preguntas que él tenía en su vida. Porque con esta sustancia, él se puede enfocar por primera vez en su vida. Él puede estar tranquilo, sus pensamientos pueden estar ordenados por primera vez en su vida. Entonces, esto que es malo, a él le funciona. Entonces, para este muchacho, para esta muchacha, para este joven o joven, él o ella han encontrado una solución en vez de un problema. Y comienzan a seguir utilizando esta sustancia, pero sin compartir con los demás que ellos han encontrado esta solución a este problema existencial que ellos tenían desde niño. Han encontrado respuestas a sus preguntas por primera vez. Y el precio que ellos tienen que pagar por usar esa sustancia cuando son adolescentes tal vez no es mucho. Pero ya comienzan a crecer a los 15 años, 16 años, 17 años, pensando que ellos no pueden vivir la vida sin esa sustancia en los cuales ellos han encontrado ese refugio. Entonces ahí se ve la automedicación. Pero de repente el precio que esta persona tiene que pagar por el uso comienza a ser más alto, ¿verdad? Entre más crece la persona y de repente, por ejemplo, se mete en problemas porque le robó dinero a la mamá, porque ya su propio dinero de semanario no le alcanzaba para comprar la sustancia. Entonces le robó el dinero a la mamá por primera vez. Él nunca había robado en su casa, porque él creció en un ambiente donde le dijeron que robar era malo. ¿Okay? Pero él, por la necesidad que él sentía psicológica y física de consumir la sustancia, tomó ese paso, ¿verdad? Y violentó sus propios valores en ese momento y le robó dinero a la mamá. En ese momento, la mamá se da cuenta que le roban dinero, pregunta que quién le robó el billete y él se hace que yo no sé. ¿Ya? Y le terminan echando la culpa a la hermana mayor, porque ella es mayor, ya tal vez fue ella. Ya el chiquito tal vez no puede ser, él es muy inocente, pero la hermana mayor tal vez sí puede ser ella. Y el joven calla, ¿verdad? Cuando la mamá lo queda viendo directamente a los ojos y le pregunta, ¿vos me robaste el billete? Y él le dice, no, mamá, no fui yo. En ese momento, ese joven ya tomó otro paso más allá en lo que se refiere al aspecto espiritual y los valores que él creía muy sagrados en un momento en su vida. Él ya estuvo dispuesto a romper esos valores porque él tenía ese tipo de necesidad. Entonces ahí vemos cómo el aspecto psicológico, el aspecto espiritual influyen al desarrollo de la adicción en esta persona. Y inclusive ya a los 20, 21 años de edad, esta persona sigue consumiendo, tal vez experimentó con otro tipo de sustancias. Y ya se comienzan a sentir los cambios neuroquímicos en el cerebro de la persona.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de la persona? Por ejemplo, pasan dos cosas importantes. Uno, el cerebro se acostumbra a recibir placer a través del uso de la sustancia. Entonces emite una sustancia que se llama dopamina, ¿verdad? Que es lo que los seres humanos producimos y percibimos el sentido de placer. Lo que pasa con las sustancias es que producen de 2 hasta 10 veces más dopamina que cualquier recompensa natural del mundo. Por ejemplo, tener relaciones sexuales, estar enamorado, estar con tu mejor amigo, jugar deportes, cualquier cosa, actividad que te causaba placer en su momento, ya no se compara con el placer que le produce la sustancia a esta persona. ¿Okay? Entonces la persona los seres humanos estamos configurados para tratar de buscar aquellas actividades que nos causan placer. Entonces la persona va a ir detrás del consumo de sustancias porque eso es lo que más placer le produce. Pero al mismo tiempo pasa en la parte frontal del cerebro de la persona, en la corteza prefrontal, exactamente, que es exactamente aquí en la frente. Hay una reducción del metabolismo en esa parte del cerebro, o sea que fluye menos sangre en esa parte del cerebro. Y esa es la parte del cerebro, la corteza prefrontal, que utilizamos los seres humanos para tomar decisiones, para planificar, para poder saber si vale la pena irme por este camino o es mejor irme por este otro camino. Entonces, esas facultades de adulto, esas facultades de raciocinio se miran influenciadas negativamente por el consumo de sustancias. Entonces, una parte del cerebro le dice a la persona, tenés que consumir porque te causa más placer. Y la parte del cerebro que le debería decir a la persona, eso no es buena idea, esa parte del cerebro no funciona apropiadamente. Entonces, es una combinación, es como tener un acelerador muy rápido, un automóvil muy rápido y no tener breques. Entonces, es una combinación, una ecuación muy difícil de poder sobrellevar. Y en ese momento, cuando la persona comienza a perder trabajo, comienza a perder relaciones y dinero, se da cuenta, esta sustancia me está trayendo muchas consecuencias negativas a mi vida y necesito parar. Entonces, intenta parar y se da cuenta que ya no puede. O que se le dificulta mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Por las funciones neuroquímicas que describimos anteriormente. Y la persona se comienza a preguntar, ¿por qué no puedo parar? ¿Ya? ¿Por qué yo consumía tal vez con mis amigos de secundaria y mis amigos se pusieron serios ahora que son profesionales y yo no puedo parar? ¿Ya? Yo siempre salgo tal vez con la idea de no tomar y termino borracho. Salgo con la idea de pasar un buen rato con un amigo por un par de horas y regreso 3 días después a la casa derrotado moralmente, sin dinero, espiritualmente, con muchos problemas relacionales y sintiéndome muy bajo como ser humano, haciéndome la pregunta, ¿por qué me pasó esto otra vez? Si yo ya había tomado la decisión de que esto no me iba a suceder. Y la persona en ese momento no sabe, o sea, nosotros no podemos ver qué es lo que está ocurriendo neuroquímicamente en nuestro cerebro, ¿verdad? Por eso es muy difícil que esta persona pueda llegar a una aceptación de que hay cambios muy importantes, radicales, neuroquímicos en su ser. Por eso se dificulta mucho para una persona que tiene una adicción severa, un problema por el uso de sustancias ya diagnosticado a un nivel muy severo, poder detenerse simplemente con fuerza de valor. ¿Okay? Y es ahí a donde trae mucho de la parte subjetiva este tema de la adicción, ¿verdad? Porque ¿por qué no puedo parar? Porque soy ese ser humano que yo me creo ser inteligente, creo ser una persona capaz, pero en lo que respecta al uso de sustancias o alcohol, no me puedo detener. Ya a pesar de que tenga consecuencias negativas en mi vida, ¿verdad? A pesar de que he perdido matrimonios, a pesar de que he perdido trabajo, a pesar de que nunca tengo dinero y que estoy perdiendo mi salud y me siento a la puerta de la muerte, no puedo detenerme. ¿Ya? Y no entiendo por qué no. Entonces son muchas preguntas que las personas traen cuando necesitan buscar ayuda por este tipo de temas. Complejo, como hablamos, ¿verdad? Y muy difícil que este tipo de personas que tienen una adicción severa logren darse cuenta hasta que es bastante avanzada la condición de la adicción, ¿verdad? Porque siempre está el tema de que yo voy a poder detenerme.
¿ya? Si se pone muy fea la cosa, yo voy a poder parar. Pero después la cosa se pone muy fea y no pudieron, ¿verdad? Y después dicen, se ponen condiciones, ¿verdad? Si llego a perder esto, voy a parar y tal vez no lograron parar. Se hace muy difícil, ¿verdad? Hay personas que lo logran, pero también hay personas que siempre de manera más crónica llegan a ese resultado de que prueban una manera, prueban otra manera, prueban otra manera, y es muy difícil poder lograr la resolución a ese tipo de problemas que ellos tienen. Pasando aquí y eso tiene que ver mucho con la teología de la adicción, cómo se desarrolla la adicción. Ahora pasando al segundo tema aquí. Antes de pasar a las barreras de tratamiento, solo quiero leer algunos comentarios que tenemos aquí, ¿verdad? Néstor e Ivette Medina nos mandan saludos, bendiciones, distinguido Javier, un gran abrazo a los dos. Hola, ¿cómo está Néstor, Ivette? Bendiciones también a usted. Está Carolina Álvarez conectada y todo el equipo de Keep Moving. Todos los que están conectados, recuerde compartir este live. No nos quedemos solo nosotros con la información. A veces no sabemos quién de nuestra familia, quién de nuestro círculo, aún dentro de nuestras redes sociales, está pasando por un momento de adicción o está empezando a probar cosas, o como en estos tiempos, en este año que ha sido tan movido, ¿verdad? La ansiedad y la depresión ha aumentado mucho y esos son factores que veíamos también que pueden llevarte a una adicción. El ejemplo, Javier, que vos pusiste del niño en su casa, cómo fue evolucionando tu vida, es impresionante porque si uno se pone a pensar, así es. En muchos de los casos creo que realmente así empieza, ¿verdad? Como para poder curar o cubrir una herida del pasado, una humillación, una burla, a veces un corazón roto también, y te dan a probar en una fiesta algo que te hizo sentir bien en el momento, pero que poco a poco te destruye totalmente la vida, porque te deja, no solamente hablando de las cosas materiales, ¿no? Sin más, sino que físicamente te causan muchas más enfermedades. Y bueno, y espiritualmente y emocionalmente barre con tu vida. Las adicciones pueden barrer con tu vida. Entonces, muy interesante lo que estás diciendo. Invito a toda la audiencia a compartir este live. Ahora sí, podemos proseguir. Sí, gracias. Gracias y saludos a Néstor y Ivette. Entonces, pasando a este segundo tema de las barreras al tratamiento, el primer punto es aquí el punto del estigma, ¿verdad? Y definamos el estigma como un atributo o una condición que pueda quitarle crédito socialmente a una persona ante otro grupo. Y hay dos tipos generales de estigma que son importantes en relación al tema de la adicción. Uno, el estigma público. O sea, ¿qué van a pensar de mí los demás si los demás se dan cuenta que yo tengo un problema con el alcohol o la droga? Van a pensar que no soy buen padre, buen hijo. Van a pensar que soy un irresponsable. Van a decir, ¿qué le pasa a ese? ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer como un adulto maduro? Y cualquier otro tipo de preguntas que pueda tener la gente, ¿verdad? Pero la percepción que yo tenga ante los demás. Y ese es un tema, por ejemplo, el estigma público, es una de las razones más importantes por las cuales las personas no buscan ayuda con temas de adicción. En muchas investigaciones que se han hecho aquí en Estados Unidos, se ha definido que, lo que piensan las personas de mi comunidad es muy importante, ¿verdad? Es una barrera. Por eso muchas personas dicen, yo no voy a buscar ayuda porque ¿qué van a pensar de mí mis vecinos o las personas con las cuales yo socializo? Y segundo, para las personas que aún tienen trabajo, ¿cómo voy a pedir ayuda o cómo le voy a decir a mi jefe? ¿Cómo puedo compartir a mí? Me van a correr, ¿verdad? Si yo comparto, si yo acepto que yo necesito ausentarme del trabajo por un periodo de tiempo porque necesito tratar de buscar una resolución a este problema, voy a tener el valor necesario para poder enfrentar a mi jefe, ¿verdad? O va a haber ese miedo, ¿verdad? Esa duda sobre la cual si van a valorar el valor que yo tuve de decir necesito ayuda o si voy a terminar sin empleo. Entonces voy a terminar con problemas de adicción y voy a terminar sin trabajo. Otra barrera, ¿verdad? Pero también existe el estigma personal. Eso tiene que ver con qué pienso yo si me miro al espejo y veo a una persona que sufre de problemas de adicción.
Entonces ahí vemos el tema de la culpa, de la vergüenza, ¿verdad? De esas mismas preguntas que describimos anteriormente, de por qué no puedo parar, ¿ya? ¿Por qué no lo puedo hacer por mi familia? Si yo quisiera tanto a mi familia, yo pudiera parar, pero después no puede, ¿ya? No puede porque la enfermedad, la condición de la adicción ha arrebatado las funciones racionales del cerebro de estas personas y ya llegó a un punto de ser más allá que la voluntad. Entonces, pero la persona no sabe eso en ese momento. Simplemente él o ella se quedan viendo en el espejo y se hacen esas preguntas de duda de por qué yo soy así. Entonces, resulta en baja autoestima también para estas personas, porque nadie quiere ser una persona que tiene una condición que no puede controlar por su propia cuenta, ¿verdad? A todos nos gusta pensar que somos seres humanos que controlamos nuestra vida, que tenemos un locus de control interno sobre nuestras vidas, sobre las cosas, las actividades que hacemos. Nadie nos gusta pensar que somos esclavos o presos o títeres de alguna condición. Entonces, ese es otro tema que dificulta el que una persona que padece de problemas de adicción vaya a pedir ayuda también. Entonces, atrasa la búsqueda de ayuda. Una persona que puede en su momento, tal vez todavía no ha llegado a perderlo todo, dice, no voy a seguirlo intentando solo en vez de pedir ayuda profesional en este momento. O ayuda externa, ¿verdad? O realmente compartir con otro ser humano de manera honesta que tengo problemas con el alcohol o con las sustancias y que necesito apoyo de los demás. Este tema del estigma también tiene que ver con las palabras que nosotros utilizamos para describir la adicción y las personas adictas, ¿verdad? O sea, si nosotros creemos, por ejemplo, somos profesionales, somos estudiantes, somos personas de familia, pero en nuestra mente, cuando escuchamos la palabra adicción, pensamos en la persona que se encuentra sin hogar, abajo del puente, durmiendo, caminando las calles sin zapatos, sin familia, sin que nadie lo quiera. Tal vez nos vienen esas imágenes a la mente, ¿verdad? Y tal vez en ese momento yo soy una persona que mi adicción todavía la puedo manejar ante la sociedad como que no fuese un problema, pero yo sé que es un problema y mi familia sabe que es un problema, pero todavía tengo un trabajo, todavía tengo un automóvil, todavía tengo familia. Entonces no he llegado a ese momento de decir todavía yo no tengo problemas con esto, porque tener problemas con adicción es aquella imagen que yo tengo en mi mente sobre lo que realmente significa ser una persona que sufre de problemas de adicción. Entonces, para batallar este tema del estigma, la educación y levantar conciencia es el primer paso. Entonces, te felicito tener programas como el tuyo que abarcan este tema tan importante de una manera transparente, de una manera sin tabú, de una manera multidimensional y con diferentes perspectivas. Es muy importante para que las comunidades, los jóvenes, los círculos sociales comiencen a dialogar y a reflexionar entre sí mismos, ¿verdad? Y cuando me miro al espejo para ver si soy una persona que requiere de ayuda o de apoyo. Segundo tema que es importante, hay que compartir que la recuperación es posible y que la adicción es una condición que es tratable. Es algo difícil, ¿verdad? Poder llegar a ese tema, pero es comparado a otras condiciones crónicas, como por ejemplo el asma o la diabetes en términos de cómo se tiene que manejar la adicción. De una manera como que fuese una condición crónica. Es una condición que toma bastante tiempo llegar a buscar una resolución. No es algo que uno va, por ejemplo, a una charla y los problemas se resuelven, sino que es algo que requiere cambio de estilo de vida, cambio de pensamiento, cambio en las maneras en que me divierto, por ejemplo, cambio en la manera en que me relaciono o socializo con mis amigos y mis compañeros. A veces requiere de ese tipo de cambio que es más profundo. Y también cómo cambiamos el lenguaje. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un gran enfoque en cambiar el lenguaje y no utilizar, por ejemplo, el concepto de abuso de sustancia o ser un abusador de sustancia, ¿verdad? Y al principio de esta conversación
se miraba como que algo simplemente es un término que no es políticamente correcto, pero se han hecho investigaciones científicas que indican que el uso de términos y conceptos de esa índole tienen influencias clínicas ante pacientes que están buscando ayuda. Por ejemplo, el grupo de psicólogos con maestría o psicólogos con doctorado que utilizan el término o que se les presentó un caso utilizando el término abusador de sustancias, y a otro grupo de psicólogos se les presentó casos de personas utilizando el término personas que tienen problemas, un desorden por uso de sustancias en vez de abusador de sustancias. Se miró que las personas que se les presentó el caso con el término abusador de sustancias, esos psicólogos tenían expectativas más bajas de los pacientes. Como por ejemplo, igual a la ciencia, a las investigaciones que dicen que maestros, profesores de primaria y secundaria que tienen expectativas más bajas de sus alumnos, esos alumnos van a tener rendimientos más bajos. Lo mismo pasa en la psicoterapia. Si los psicólogos que están prestando servicios de atención para personas con problemas de adicción creen que ellos son abusadores de sustancias, estos pacientes van a tener una prognosis en su tratamiento menor que personas que utilizan términos más profesionales o más médicos para poder describir el uso de sustancias. Entonces, el lenguaje, las palabras que utilizamos para describir la condición, para describir a las personas que sufren de esta condición y para describir conceptos que tienen que ver con la recuperación, también es un tema muy importante que no puede dejarse de describir. Segundo tema que es muy relacionado al estigma también es el tema del trauma. Trauma me refiero a un evento que alguien pueda tener o en su niñez o en su adultez que tenga algún efecto negativo físico, emocional, psicológico, espiritual en la persona. Muchas de las personas que llegan a buscar ayuda a un centro de tratamiento, se estima que entre 40 hasta 70% de las personas que llegan a buscar ayuda a un centro de rehabilitación o tratamiento para adicciones ha tenido experiencias con trauma en su vida. Y ese número es mayor para mujeres. Hubo un estudio muy importante en nuestra industria que se llama el estudio de experiencias adversas en la niñez. Que este estudio fue realizado en 1992, empezó, y es un estudio que todavía sigue, ¿verdad? Fueron 17,000 personas que fueron investigadas en ese momento que tuvieron problemas de trauma cuando fueron niños, ¿verdad? Problemas pudieron ser abusos, ¿verdad? Y sexuales, emocionales, verbales, pudieron ser violencia en la familia, pudo ser problemas de salud mental en uno de los padres. Ese tipo de trauma fue medido y después estas 17,000 personas fueron seguidas hasta llegar a ser adultos para ver cómo estos traumas habían influenciado su salud en diferentes dimensiones cuando llegaron a ser adultos. Y es un estudio que todavía continúa. Todavía están siguiendo a estas personas. Midieron su salud física, salud mental y temas que tienen que ver con la adicción. Lo que se encontró es que si las personas tienen un nivel moderado o alto de experiencias de trauma cuando fueron niños, su salud mental, adicción y la probabilidad de que estas personas cometan suicidio son exponencialmente más altas que personas que no tuvieron experiencias con trauma. Por ejemplo, trauma moderado o trauma alto puede resultar en que esta persona tenga 4 veces mayor probabilidad de tener problemas con alcoholismo cuando sea adulto. Puede tener 7 veces más probabilidad de que tenga problemas con drogas ilícitas cuando sea adulto. Y puede tener una probabilidad de 12 veces de que cometa suicidio versus personas que no han tenido experiencia de trauma. Entonces vemos cómo el trauma, cuando las personas son niños, a veces llegan a un momento, ¿verdad?, en que la sustancia, amarramos a este concepto de la automedicación que hablamos anteriormente, y las personas tratan de automedicar ese trauma
y lo logran por algún momento, ¿verdad? Pues, en la adolescencia, cuando son adultos, adultos jóvenes, logran hasta cierta medida bloquear los efectos del trauma en la vida a través del uso del alcohol y las sustancias. Pero llega ese momento, cuando te das cuenta, cuando la persona llega a ese reconocimiento, que ya no es suficiente, ¿verdad? Que el trauma está buscando maneras de expresarse, y esta persona necesita consumir más y más y más y más para tratar de no sentir, para tratar de no recordar, hasta que se pone en un punto a donde es muy peligroso la sobredosis o morir, ¿verdad? En accidente automovilístico, o por enfermedad relacionada al consumo del alcohol o al consumo de las sustancias. Okay. Entonces, este tema, ¿verdad? Como profesionales del tema de la adicción, el poder llegar a reconocer la influencia de los traumas ante las personas que sufren de las condiciones de la adicción es otro tema muy importante. Claro. Y llegar a ser muy sensible ante eso, ¿verdad? Por ejemplo, traumas de una niña que creció en un hogar a donde el padre era verbalmente violento, ¿verdad? Este tipo de persona llega a buscar ayuda, tal vez a un centro de rehabilitación. ¿Cómo puede reaccionar esta persona si su terapeuta la trata de una manera muy confrontativa o muy fuerte en ese momento, ¿verdad? Sin ser sensible ante la historia, ante la experiencia de la persona cuando fue niño o niña en ese momento? Entonces son temas que requieren, como profesionales en el tema, que seamos conscientes que es un tema muy importante, y también es una barrera a que las personas busquen ayuda. Porque ¿qué es lo que pasa? Estas personas que sufren de trauma se han automedicado y llegan a un centro de tratamiento, un centro de rehabilitación, y dejan de consumir. Entonces, ¿qué le pasa a ese trauma que ellos estaban tratando de adormecer? Comienza a salir y no les gusta, ¿verdad? Obviamente es un sentimiento muy incómodo, muy difícil de sobrellevar, y las personas sienten que no tienen más salida que regresar al consumo de alcohol y sustancias para adormecer esos recuerdos o esos pensamientos. Entonces, otra gran barrera que hay que saber cómo navegar cuando una persona está transicionando entre el problema y la búsqueda de ayuda. Ok. Javier, antes de pasar al tercer punto, quiero leer algunos comentarios. Dice Carolina Álvarez, transformación completa. Helen está conectada, dice, en definitiva, los traumas en su diversidad en la infancia son un parámetro de posible adicción a sustancias y a un sinnúmero de conductas nocivas para la salud mental. Yo tengo dos preguntas que nos acaban de mandar a través de mensaje privado en la página. Quisiera que pudieras responderlas para la audiencia. Claro. La primera es, ¿una persona puede controlar su adicción únicamente con la ayuda de un psicólogo? Esta es la primera. Sí, entonces no hay una respuesta que sea blanco y negro para esto, ¿verdad? Okay. Hay personas, por ejemplo, hay un gran porcentaje de personas que desarrollan adicción y no necesitan ayuda profesional. Okay. ¿Verdad? Entonces es lo que se llama recuperación espontánea. Algo pasó en su vida, ¿verdad? Que ellos tuvieron la resiliencia y la oportunidad de resolver ese problema por su propia cuenta. Ok. Y hay personas que no pueden llegar a ese punto y que requieren de ayuda profesional y externa para poder lograr. Así es. Ok, perfecto. Y la segunda pregunta, antes de entrar al tercer punto, es, en estos tiempos de confinamiento, de distanciamiento y aislamiento social en COVID, y con la telemedicina a la orden del día, ¿es confiable un tratamiento bajo este sistema para un adicto? Sí, entonces aquí en Estados Unidos, la mayoría de tratamientos que son ambulatorios se están brindando de manera virtual. Entonces, el tema más, hay personas que necesitan estar en un ambiente más estructurado, más residencial, en un internamiento que tienen que ir físicamente al local, y no hay otra opción, ¿verdad? Porque físicamente requieren de esa estructura, ese cuidado de 24 horas al día, 7 días a la semana, con apoyo cuando la persona lo necesite, sean las 3, 4 o 5 de la mañana, ¿verdad? Okay. Pero si la persona puede sobrellevar un tratamiento ambulatorio,
la gran mayoría de tratamientos de esa índole se están brindando en términos virtuales. El componente, sí, que siempre hay que ponerle atención, es que si esta persona está socialmente aislada y necesita de ese acompañamiento, no tanto del psicólogo, pero sino de compañeros o de amigos que están viviendo la recuperación al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo alguien de manera virtual puede complementar esa ayuda? Pero también, de la misma manera, también hay grupos de apoyo que se brindan de manera virtual para este tipo de personas o para las personas que requieren ese acompañamiento social y están limitados por el COVID o por tal vez esta persona tiene otro tipo de enfermedad que la pone en más alto riesgo de contraer coronavirus, que prefiere estar atrás de la seguridad de una pantalla, pero entonces pueden haber servicios complementarios también que le proveen ese tipo de apoyo social, aunque sea de manera virtual. Ok, excelente. Recuerden que nos pueden seguir mandando sus preguntas y compartir esta transmisión. Ahora sí, Javier puede continuar. Sí, gracias. El tercer tema es el tema de la recuperación. Y es un tema muy, muy, muy difícil, ¿verdad? De lograr verbalizar y explicar, porque también es un tema que conlleva mucha subjetividad y opiniones personales acerca de cómo las personas se recuperan. La verdad que existen múltiples avenidas en la cual un ser humano se puede recuperar y acabamos de describir una, ¿verdad? Que hay personas que no necesitan de apoyo profesional, lo que se conoce como recuperación espontánea, y hay muchas personas que logran resolver su problema por su propia cuenta. ¿Okay? Pero también hay personas que necesitan de ese apoyo profesional de una manera constante, y es un trabajo muy arduo y muy difícil llegar a ese punto de recuperación. Y muchas investigaciones científicas que se han hecho en la Universidad de Harvard en Massachusetts, por ejemplo, acerca del tema de la recuperación, personas que tienen un desorden por uso de sustancias, o sea, es sinónimo a adicción, un desorden por uso de sustancias que se clasifica como severo, se estima que estas personas se toma un promedio de 8 años para que logren encontrar una resolución a su problema. Entonces, a veces las expectativas que tiene la sociedad o la persona de esta persona ya fue a donde un psicólogo, ya fue a donde un terapeuta, ya fue a donde un centro de tratamiento y volvió a recaer. O ¿por qué no pudo componer su problema de un solo? ¿Verdad? A veces son expectativas que no están apegadas a los conocimientos científicos que tenemos acerca del tema. ¿Okay? 8 años se estima, ¿verdad? También se estima que una persona logra encontrar o encaminarse en el camino a la recuperación después de 5 años de estar abstinente del consumo de la sustancia que le trajo problemas. Por ejemplo, alguien entra a un centro de tratamiento el día de hoy, sale a los 2 meses, 12 meses, a lo que sea el tratamiento. 5 años después, esta persona se mantuvo en recuperación, se mantuvo abstinente de la sustancia. Sí, esos 5 años después, esta persona tiene ya la misma probabilidad de desarrollar una adicción a cualquier persona de la población general, que anda alrededor del 15%. Pero se toma 5 años, ¿verdad? Se toma 5 años y se toma 8 años a que la persona llegue a ese punto de resolver su problema de una manera más constante. Entonces, hay muchas personas que se logran recuperar después de su primer instante o primera oportunidad de ayuda profesional. Hay muchas personas que no. Hay muchas personas que necesitan ese apoyo constante, y como cualquier enfermedad crónica, ¿verdad? Si alguien tiene una recaída, a veces es un tema que también causa vergüenza ante la persona, ¿verdad? Recayó, no pudo, no lo logró, no quiso, no sintió suficiente amor por su familia, porque si hubiera querido a su familia suficiente, no hubiera recaído, ¿ya? Pero tal vez hay otro tipo de factores que influyeron a que esta persona no pudiera mantener
a la sobriedad y su recuperación a largo plazo. Hay que identificar cuáles fueron esas barreras a la recuperación, que la persona vuelva a levantarse, se sacude, se limpia el polvo y sigue su camino de recuperación sin ese estigma, ¿verdad? Sin esa vergüenza, sin ese vamos a hacer sentir mal a la persona porque no lo logró, ¿verdad? Es al igual que cualquier condición crónica. Si una persona tiene una recaída después de manejar su diabetes, tuvo una recaída, esta persona tiene la oportunidad de levantarse, de volver a ir a visitar a su médico, de encarrilar su tratamiento para la diabetes y seguir con su vida. Lo mismo debería de ocurrir siempre con el tema de la adicción, ¿verdad? A veces esas falsas expectativas que tienen las personas después de buscar ayuda una vez pueden ser otra barrera para que la persona continúe en su camino de recuperación. Así es, y qué bonito es el mensaje que acabas de dar, porque a veces, hablando del estigma, ¿no? Una de las partes de las barreras del tratamiento, tal vez vos comenzás muy animado, muy entregado, muy día a día, sos una persona que tiene una adicción y decís, no, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero poder lograr superar este problema en mi vida, y tal vez después te caíste, ¿verdad? Y vos decís, no, qué barbaridad, no voy a poder hacerlo. En tu familia te dicen, qué barbaridad, fallaste, siempre es lo mismo, porque a veces como familiares, tal vez, si somos, ojo con los que están conectados, si sos familiar y tenés algún hijo, primo, hermano, lo que sea, ¿verdad? O amigo que es adicto y que ha querido y está luchando con eso, ayúdalo. Siempre están las segundas oportunidades, terceras oportunidades, no importa si cae. Yo creo que es una situación muy extrema, muy difícil, y yo creo que con todos los programas que hemos tenido sobre las adicciones, el punto de partida es que la persona lo reconozca y desee día a día dar ese paso, ¿verdad? Cambiar. Yo creo que es un día a la vez realmente. Hay muchas circunstancias alrededor de nosotros que nos pueden hacer caer, hasta un desánimo o una pelea, un mal humor, activa algo en nuestro cuerpo que nos hace desear esa sustancia, esa sensación que extrañamos, pero bueno, día a día anima a la persona, y sobre todo si estás conectado y sos una persona que estás lidiando con eso y que lo has callado por vergüenza, por miedo, poder escribirnos aquí al Keep Moving. Nosotros te vamos a redirigir con los especialistas. No, rompe esa vergüenza, rompe ese temor, porque al final el beneficiado va a ser vos, únicamente vos, y vas a poder salir de esa situación. Javier, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy en Keep Moving. Ha sido un placer, una masterclass, como decimos, sobre el tema en estos 3 enfoques. Y gracias a todos los que han estado conectados. Aunque se acabe el live, ahí sigue el videíto para que ustedes lo compartan nuevamente. Y también, si tienen alguna pregunta sobre el tema, háganosla y nosotros lo vamos a redirigir a los especialistas. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, Javier, ¿algún correo que tengas o alguna página donde te puedan escribir si quieren contactarse directamente con vos? javierley73@gmail.com. javierley73@gmail.com, ¿verdad? Claro. Aquí lo estoy dejando en los comentarios de live por si quieren contactarse con él. Ahí le pueden escribir. Y muchísimas gracias nuevamente por todo tu tiempo y el conocimiento que diste hoy en el programa de Keep Moving. Sí, gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana tenemos un especial, todos los que están conectados. Mañana tenemos un especial por el Día Mundial de la Diabetes. A las 3 de la tarde vamos a tener un conversatorio en vivo con el doctor Enrique Medina. Él es el presidente de la Fundación Nicaragüense contra la Diabetes. Y también va a estar con nosotros compartiendo la doctora María Mercedes Bombaye. Ella es especialista en nutrición enfocada en enfermedades crónicas no transmisibles. Así que conéctense porque va a estar tremendo. Envíen desde ya sus preguntas y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Bye, bye.